conformado por Aguas Castillo Vicky, Arboleda Díaz Alfonso, Cárdenas Alejandra, Centeno Ruiz, Yasuri, Cortés Lara Yanela y quienes habla Kevin Guagua. El tema que traemos a continuación son las MDF. Continúe. ¿Qué son las MDF? Son tableros de fibra de densidad media. Este tipo de tablero está fabricado a partir de fibras de madera aproximadamente en un 85% y resina sintética comprimidas, lo que aporta una mayor densidad de la que se presentan aglomerados tradicionales o de la madera contrachapada. Comúnmente se le llama madera MDF o madera prensa. Sin embargo, no es exacto, ya que estamos hablando estrictamente de madera y como tal se la obtiene de la naturaleza y no un producto derivado de ella. Podríamos decir que durante su proceso de fabricación se le pueden añadir productos químicos con el fin de añadir características adicionales a las MDF para repeler en el agua o evitar aparición de hongos o moho. Esta también presenta un color uniforme y a diferencia de la madera no tiene veta, lo que en parte facilita el trabajo con ese tipo de tableros. También estas MDF poseen unas características fundamentales como la densidad. Esta nos diría el peso por metro cuadrado. Cuando hablamos de densidad media, esta se sitúa entre 500 y 800 kilogramos por metros cuadrados. Por encima de esta hablamos de alta densidad y por debajo de baja densidad. Desde un punto de vista estricto, la densidad nos diría qué es la MDF y qué no. A continuación, hablaremos de las ventajas y las desventajas de las MDF. El hecho de estar fabricado a partir de fibras de muy reducido tamaño, prácticamente polvo, permite que pueda ser tallada o fresada de manera similar a una madera maciza. También otra ventaja es que no es necesario utilizar herramientas diferentes a las que podemos utilizar para trabajar con madera maciza o contrachapada. La superficie de este tipo de madera es ideal para la utilización de pinturas y barniz. Sin embargo, para conseguir un acabado perfecto, es preferible utilizar pinturas a base de solventes en lugar de pintura de agua. El resultado es el mismo en todas las direcciones al no existir el grano. Otra ventaja también es que se puede hacer un excelente soporte para chapas de madera con las que se consigue una apariencia de madera maciza. Se debe, por un lado, a su uniforme superficie y también al excelente comportamiento que tienen los adhesivos y colas sobre esta. Algunas desventajas de las MDF. Una es que se recomienda usar mascarilla y trabajar en un lugar abierto para evitar el polvo cuando se cortan o lijan los tableros MDF, ya que los compuestos químicos utilizados para la fabricación de esta pueden ser perjudiciales, ya sea a corto o a largo plazo, porque puede irritar los ojos y a largo en función del adhesivo utilizando para la fabricación y puede llegar hasta tener cáncer. Otra también es que uno de los principales inconvenientes de los tableros MDF es su poca resistencia al agua. Por eso se recomienda que, que se trabaje en lugares donde haya poca humedad, donde el agua casi no le llegue porque pues esta no es resistente. Les voy a hablar un poco de los formatos de tableros de las MDF.
Pues estas, al tratarse de una madera de tipo industrial, se pueden encontrar en diferentes tamaños y también de diferentes espesores. Pues normalmente, pues estas se suelen encontrar en medidas estándar. Y también a veces es complicado encontrar otras medidas, incluso si el pedido que se tiene de estas es lo suficientemente grande para su fabricación. Les voy a hablar también para qué se utilizan las MDF. Bueno, esta madera es ideal para la fabricación de muebles principalmente, y para estas es muy fácil realizar los trabajos de forma sencilla, ya que se puede cortar fácilmente, también se puede mecanizar más fácil y también no se producen astillas. Además, esto es muy importante porque para hacer la utilización de esta, no es necesaria hacerla a través de clavos y tornillos, sino que se pueden utilizar pegamentos para la madera. También, al ser una superficie, como le expliqué anteriormente, es muy fácil para pintar, y también es recomendable utilizarla para piezas grandes y lisas. Bueno, un ejemplo claro de ello es paredes donde podemos obtener ciertas características de un buen aislamiento térmico y acústico. También estas maderas son muy utilizadas para la fabricación de puertas, cocinas, etcétera, etcétera. También estas se utilizan conjuntamente con moldaduras de madera maciza, con el fin de obtener el resultado deseado. Un uso habitual del MDF consiste en utilizarlo conjuntamente con molduras de madera maciza, de forma que el MDF se usa para los planos largos y lisos, y las molduras se fijan para obtener el resultado deseado. Es frecuente en puertas, revestimientos de paredes e incluso mobiliario. Se puede concluir que el MDF se puede utilizar de muchas maneras y también se puede utilizar de manera artesanal, lo cual contribuye con el medio ambiente, como por ejemplo podemos hablar del acerrín para poder realizar moldes o objetos, los cuales se obtiene de ese residuo de la madera, y se puede concluir que, como anteriormente lo había mencionado, se está contribuyendo con el medio ambiente. Bueno, ¿qué es mejor? ¿El MDF o el aglomerado? Se llegó a la conclusión como tal que los tableros MDF y los aglomerados son productos sustantivos, es decir, tienen prácticamente los mismos usos. No hay una diferencia entre ellos, hablándolo así en general. Por ello, es habitual preguntarse cuál opción es mejor en función del uso que vaya a darse. Entonces, es muy importante tener en cuenta qué uso se le va a dar a este tipo de, ya sea MDF o aglomerado. Bueno, pues la resistencia a la flexión. Los MDF tienen mucha resistencia a la flexión, ya que los aglomerados, su flexión es un poco más baja. La resistencia a la humedad. Ninguno de los dos materiales tiene una especial resistencia a la humedad. Sin embargo, es más habitual encontrar en las MDF un rugor más grande que en los aglomerados. O sea, hay una más duración en un tal caso que haya una humedad, entonces son más resistentes los MDF que los aglomerados. El peso. El peso de los MDF o aglomerados depende directamente de la densidad.
En este sentido, existen diferencias entre cada fabricante, o sea, cómo esté elaborada el producto. Entonces, asimismo va a ser su peso. Pero en los MDF, el peso es más denso que en los aglomerados. Bueno, continúe, por favor. En la aplicación de acabado. El MDF es un material con una superficie lisa, ideal para la aplicación de toda clase de acabado. El aglomerado es más rugoso y el resultado tras ser lisado va a ser bueno, no va a ser muy bueno. Por lo tanto, si vamos a lacar o a pintar, es mejor recomendar un MDF. Hola, somos estudiantes de la Universidad de Nariño de 9º semestre. Estamos viendo la asignatura Tecnología de Procesos. A continuación, les vamos a hablar sobre los MDF, maderas de fibra, y cuáles son sus procesos de forma artesanal. Las MDF son tableros los cuales son fabricados a partir de fibras de madera y resinas sintéticas comprimidas, los cuales tienen mayor densidad que los aglomerados tradicionales y las maderas contrachapadas, lo cual son muy útiles para la fabricación de muebles, ya que no requiere de tornillos ni clavos. Por esto es muy fácil trabajar con ellas, ya que se pueden utilizar lo que son adhesivos para hacer diferentes moldes. A continuación vamos a presentar los pasos para la elaboración de forma artesanal de la MDF. Como primer paso tenemos lo que es el astillado, lo que se obtiene de la madera en rollo y las fibras de madera, lo cual tenemos lo que son las virutas. Y luego tenemos lo que es el acerrín para realizar diferentes manualidades. Segundo paso, vamos a hacer lo que es lavado y limpiado de astilla, para retirar los cuerpos extraños y finos y no metálicos como piedras y arenas del material. Después de haber pasado con el proceso de lavado y secado, vamos a ir al paso 3, que es el desenfibrado. Como no tenemos una refinadora o trituradora, vamos a utilizar lo que es la licuadora. Aquí vamos a introducir las astillas para obtener fibras de alta calidad. Vamos a iniciar con el cuarto paso, que es la preparación del adhesivo a base de soya o de fécula de maíz. Para eso necesitamos agua, fécula de maíz o harina, vinagre y azúcar. Para iniciar con el proceso, se agregan 3 vasos de agua, luego se agrega 1 taza de harina. Luego se empieza a disolver hasta que la harina se disuelva en el agua. Luego se lleva a fuego medio y se disuelve hasta que la mezcla vaya quedando pegajosa. Después que la mezcla haya quedado espesa o pegajosa, se procede a agregarle 3 cucharadas de vinagre, más 2 cucharadas de azúcar, para que la mezcla quede consistente para el trabajo. Quinto paso, el encolado. En este paso, al adhesivo se le añade las fibras de acerrín.
y se procede a revolver hasta que la mezcla quede consistente para ser moldeada. Luego sigue el paso número 6, donde vamos a hacer la formación de la estera, donde el encolado, la mezcla de la serrín y el adhesivo se pone sobre una superficie. El paso número 7, donde vamos a proceder con el proceso de prensado, donde vamos a compactar el adhesivo con el acerrín para que quede de forma homogénea, para poderlo ahora sí trabajar y moldear. Bueno, proseguimos con el paso número 8, el paso del preformateado, donde después de haberle hecho el proceso de prensado, procedemos a darle la forma al molde que nosotros queremos. En este caso vamos a utilizar esta viandita pequeña. Preformateado y de haber organizado el molde del cual va a ser nuestro resultado final, proseguimos con el paso número 9, que es el proceso del secado. Ya en este nos toca esperar 1 o 2 días que esté seco, para así darle los toques finales para que el producto quede finalizado en este caso.